Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Mucha Tela para Cortar, reflexiones sobre vestuario escénico. Hola, somos Diana y Verónica y abrimos este espacio para profundizar sobre diversos temas del vestuario escénico. Hoy vamos a estar conversando con Emilio García Huevi, artista interdisciplinario de Argentina, actualmente reconocido a nivel internacional por el desarrollo de un lenguaje escénico en el que confronta las categorías estéticas. Hola Emilio. Hola Emilio, bienvenido a Mucha Tela para Cortar. Gracias por la invitación y las felicito por el proyecto y por encararla en este contexto de pandemia, de cuarentena, con tantas restricciones. Siempre es aire bueno tener procesos creativos que intentan de algún modo rebatir este momento de desazón y complicado que viven todos los países, los pueblos y el mundo, obviamente, ¿no? ¿Y cómo están viviendo este momento por allá en Argentina? Bueno, en un primer momento las políticas de Estado en relación a lo sanitario fueron apropiadas. Empezó con una cuarentena temprana, lo que retrasó mucho el ingreso, digamos, masivo del virus y permitió que se extendieran las cantidades de camas y de respiradores, preparando un poco lo que se venía, y ahora estamos entrando en una fase crítica en donde ya la población se cansó de la cuarentena. Fueron cuarentenas muy largas y muy estrictas aquí en Argentina, especialmente en Buenos Aires y lo que se llama el Gran Buenos Aires, que es el cordón que rodea a la ciudad de Buenos Aires, que viven una decena de millones de habitantes, que es la zona con más contagios, obviamente. Y justamente ahora lo que está pasando es la fatiga de la cuarentena hace que los gobiernos tengan que aflojar un poco las restricciones, y eso hace que los contagios obviamente empiecen a incrementarse. De todos modos, no hay situación crítica. La cantidad de muertos comparado con la de otros países, con vecinos tremendos como Chile o como ni hablar Brasil, es inexistente, casi. No quiero decir que no haya, pero es inexistente. Pero bueno, nada, no se sabe lo que va a pasar mañana, como no se sabe en ninguna parte del mundo, obviamente. Así que aquí estamos intentando ponerle la cara al asunto, como todos. Es lo que hay, yo creo. Es lo que hay. Sí. Sí. Bueno, comencemos con las preguntas. Vamos. Más específicas. Queremos comenzar, Emilio, preguntándote como por esa primera experiencia que tuviste en el periférico de objetos, que es como importante tocarlas. A nosotros nos parece como por esa relación justamente con el objeto. Entonces, si pensamos el vestuario como un objeto que también es manipulado, maniobrado por el cuerpo, y que a su vez ese cuerpo modifica ese objeto, cuéntanos como ¿cuál es el legado? ¿Cuál es qué sacaste de ahí para tu proceso en este momento, ya como Emilio García Huevi, como con las personas que trabajas? Claro. Bueno, de algún modo la conformación de ese grupo, que comenzó en 1989 y tuvo su primer estreno en el 90 y tuvo 20 años de vida y produjo 11 espectáculos, de algún modo, y pensando en el legado, que es a donde apunta tu pregunta, fue parte de mi formación. Yo era muy joven cuando armé el grupo, con Daniel Veronese, con Ana Alvarado y con el resto del equipo, de algún modo, a pesar nuestro, el grupo empezó a tocar algunas fibras en relación a las artes escénicas que no habían sido explotadas hasta ese momento. La relación del objeto y el manipulador estaba restringido, digamos, a lo que era la política del teatro de títeres, que tenía una carga mucho más tradicional, popular, infantil, etcétera, etcétera. Nosotros nos propusimos, desde que conformamos el grupo, rebatir ese discurso hegemónico del teatro de títeres y entender que el teatro de títeres no necesariamente tenía que ser ni popular, ni infantil, ni recurrir a la metáfora más obvia, sino que podía adentrarse por las características que íbamos a descubrir después, porque fue todo un proceso muy largo el entender de qué iba el periférico de objetos. Las características de la relación entre el objeto y el sujeto apuntaban a lugares más profundos y más oscuros que las artes escénicas no habían experimentado. Entonces así descubrimos la relación de Freud con lo siniestro, la aparición de lo extrañado, la posibilidad de alcanzar en lenguaje escénico lugares que, por la
mera experiencia del cuerpo, el cuerpo no lo podía hacer. Digamos, nosotros podíamos jugar con la noción de presencia, ausencia, vida y muerte de una manera mucho más presentacional o de presencia, contrariamente al cuerpo, que cuando actúa es pura representación y no puede salir de esa representación, a menos que se mate en escena. Entonces, había algo ahí donde la oscuridad y la posibilidad de pensar más allá de lo que era la práctica tradicional de la actuación por un lado y del teatro de títeres por el otro, nos permitió encontrar casualmente una brecha, y digo casualmente porque una de las políticas de formación mía dentro del periférico de objetos fue el estar a la espera del encuentro, no buscar sino encontrar, estar preparado para el accidente. Lo que aparecía, lo que subvertía, lo que nos incomodaba, lo que rompía nuestras certezas era parte del proceso de aprendizaje. Y entonces el periférico de objetos fue en cada espectáculo modificando la relación de sujeto-objeto, porque aparecían nuevas problemáticas y esas nuevas problemáticas eran incorporadas como parte de el proceso de aprendizaje, el proceso de interrogación que tenía el grupo consigo mismo y con la misma práctica de ese punto de partida que había sido el teatro de títeres, donde se desprendía de su herencia y empezaba un camino que, bueno, fue el que nos llevó primero en digamos, escenarios locales y después en los escenarios internacionales a desarrollar una poética que de algún modo después empezó a replicarse, ¿vale? Hasta ese momento no había. De hecho, nosotros pusimos teatro de objetos como un término justamente para despegarnos del teatro de títeres y para que no tuviese esa herencia para el espectador que venía a verlo. Y después el teatro de objetos empezó a ser como bastante regular. No quiero decir que hayamos sido fundadores del teatro de objetos, ni mucho menos. Había experiencias increíbles como la de Cantor en relación al sujeto y el cuerpo y el objeto, algunas otras experiencias en Francia también bastante interesantes, pero de algún modo esa brecha grande fue posible a partir de nuestra incursión por los, lamentablemente, escenarios hegemónicos que son los escenarios de Europa, que después se vuelcan al resto del mundo, ¿no? Y digo hegemónico porque de algún modo la cultura es convalidada en los países del tercer mundo, si primero es convalidada en Europa. Pero bueno, esta es de algún modo nuestra realidad. Contra eso luchamos, pero es muy difícil hacerlo, justamente porque el dispositivo de dominación es muy grande en términos socioculturales. Te quiero preguntar algo. Sí. Para ti, ¿el vestuario es sujeto o objeto en escena? Para mí todo es objeto, inclusive el sujeto que está en escena. ¿Qué quiero decir con esto? No para descalificar al actor como un objeto, sino que como director, cada dispositivo, y el vestuario es un dispositivo de escena, así como es la iluminación, como es el actor, como es el texto, como es la escenografía, la utilería, la coreografía, cada dispositivo es un objeto dramatúrgico y que tiene una narrativa propia. Y hay que atenderla en su singularidad, pero al mismo tiempo después hay que ponerla en relación con la otredad de los otros dispositivos. Dispositivo del cuerpo, dispositivo del actor, dispositivo del texto, dispositivo de iluminación, etcétera, etcétera. Entonces yo trabajo de una manera, por llamarlo de alguna manera, de modo deconstructivo, entendiendo que cada dispositivo es autónomo, pero cada dispositivo tiene la obligación de generar un universo con leyes únicas que le competan a cada uno de esos dispositivos para armar lo que se llama obra, generar una unidad formal, un dispositivo formal universal, pero que con leyes que solo sean aplicadas para esa obra única. Vale decir, hay que generar en el espectador un universo que tenga que decodificar o que pueda entender o apreciar o sentir y que comprenda que hay un dispositivo que no disfunciona, que no hay arbitrariedades, sino que todos los elementos sígnicos tienen una lectura propia y al mismo tiempo tienen una lectura única, que es la lectura de la obra. Ok, súper interesante de hecho, porque hay como esa percepción de si se objetualiza, entonces como que pierde esa calidad de como si el sujeto fuera más que objeto, ¿cierto? Sí, de todos modos, a veces son cuestiones meramente semánticas.
A veces alguien entiende por objeto una cosa y el otro otro, y entonces quizás estamos diciendo un poco lo mismo, nada más que enunciándolo de forma diferente. Sí, porque también pues al nombrarse el vestuario, sí, simplemente nombrarse como un sujeto es también para poder darle, por nombrarlo así, como esas características sobre todo comunicativas que tiene el sujeto, que permiten como entablar como esa comunicación, pero bueno, podría quizás también nombrarse de otras maneras. Sí, lo importante es entender que cada dispositivo, y en este caso el vestuario, que es lo que les interesa a ustedes por su actividad, es un dispositivo dramatúrgico, tiene una narrativa y está enunciando algo. Entonces esto es lo que no hay que soslayar, no es una cuestión decorativa, ningún elemento de la escena debería ser una cuestión decorativa, ninguno, absolutamente ninguno, sino funcional a la dramaturgia general de la obra. Y yo pregunto una cosa, en el sentido de la dramaturgia, nos estamos yendo por otros lados, pues teníamos un... Pero eso es lo lindo, ¿cierto? Que también funcione y se vaya por los lados que tenga que ser. El accidente y la deriva. Claro. Estar como receptiva también a lo que estás diciendo, ¿cierto? Quería preguntarte cómo esa dramaturgia, pues eso así lo entendemos nosotras, ¿cierto? El vestuario obviamente no viste esa desnudez. Personalmente yo no he visto un cuerpo desnudo en escena, ¿cierto? O la vergüenza de ese cuerpo desnudo, todo lo contrario, es un dispositivo donde finalmente está contando, tiene una discusión con el público mismo, ¿cierto? Entonces, tengo una pregunta y es como esa drama, y creo que Vero también debe tenerla ahí maquinando, y es que la dramaturgia como tal, si nos ponemos como muy estrictos, por eso se habla de lo postdramático, porque hay una ruptura de esa dramaturgia tradicional. Aún así, ¿consideras que esos objetos o dispositivos que están en escena tienen una dramaturgia independientemente del término que no sea tan específico como la dramaturgia tradicional? No sé si me hago entender. Sí, claro que te haces entender. Te pongo un ejemplo muy simple que yo les pongo a mis alumnos cuando a veces estoy dando clases. Imaginemos el monólogo del ser o no ser de Hamlet, ¿sí? Imaginemos un montaje clásico, ¿sí? Hamlet vestido de negro, con su calavera en la mano, ¿no? El kitsch, la quintesencia del lugar común de lo que podría ser el monólogo de ser o no ser, ¿no? Imaginémoslo así. Imaginémoslo ahora a Hamlet vestido con la ropa del empleado del mes de McDonald's y en vez de la calavera una hamburguesa en la mano, diciendo exactamente el mismo texto, sin que haya modificación. ¿Dicen lo mismo? Para nada. ¿Por qué no dice lo mismo? Porque irrumpimos con un dispositivo desde el vestuario que hace que el texto, que es exactamente el mismo el texto pronunciado por el actor con el dispositivo de vestuario tradicional, sea alterado por las características sísmicas, para decir, por la dramaturgia interna que tiene ese vestuario. Por lo tanto, puede transformarse en algo paródico, en algo cómico, en algo inclusive siniestro. Depende cómo sea el montaje. Esa lectura de ese texto a partir de ese dispositivo de vestuario alterado radicalmente a lo que son las presunciones de un espectador en relación a determinado material, hace que esa dramaturgia particular del dispositivo vestuario altere la dramaturgia del dispositivo general de la obra. Porque dramaturgia no solo es el texto que se dice, eso es texto dramático. Dramaturgia es otra cosa, es la narrativa discursiva de la obra en total hacia el público y que aglutina los pequeños dispositivos dramatúrgicos que se unifican para armar un único discurso dramatúrgico. Vale decir, con esto, ¿qué quiero decir? No es más importante el texto dramático que el vestuario. No es más importante el cuerpo del actor que una utilería. Tienen exactamente el mismo peso. Obviamente que hay balances, ¿no? Hay espectáculos que están más puestos en lo visual, otros que están más puestos en lo textual, en lo corporal, etcétera, etcétera. No digo que sea todo lo mismo, pero sí que irremediablemente un dispositivo afecta al otro. Y que a pesar, pues perdona ahí, que siento yo que si posiblemente en una puesta en escena hay unos elementos de pronto que son en ese momento un poco más importantes, no significa, supongamos, se vuelve más importante el cuerpo y el vestuario es como llevado a otro lado, ¿cierto? Pero aún así, como está en escena, sigue diciendo
Por supuesto, Entonces claro. ya es una quien decide, bueno, todos somos los que decidimos hasta qué punto se llega a ese vestuario en escena, pero finalmente es como algo que no se puede dejar a un lado porque constantemente se está nombrando ahí. Está Yo quiero, presente, claro. Ujú. sí, incluso a mí me pasó una vez en México que fui a ver una obra y uno de los actores se le olvidó el tarro de agua en el escenario Ujú. y empezó la obra. Y después los críticos eran pues como inventándose un montón de cosas, diciendo que entonces ese tarro no sé qué es, ¿cierto? O sea, como Claro. esa semiótica que puede generar un tarro de agua en escena, ¿cierto? Y que fue simplemente un descuido de alguien. Por supuesto. Entonces, absolutamente todo, como tú dices, todo lo que está ahí tiene que decir, Todo sí o sí. narra. Y si está mal hecho, narra mal o no narra. Y entonces, si no narra, el espectador dice, ¿por qué no narra eso? Y si narra mal, dice, ¿por qué está en contradicción o atenta en contra de aquello que está narrando de otra forma? Entonces, el cuidado es pensar en lo que yo decía al principio, en leyes eh, que rijan de manera universal para esa obra en particular, de modo tal que se piense en un universo, que el dispositivo de la obra es un universo compuesto por otros dispositivos menores. Ok. Y entonces, de acuerdo a lo que estás diciendo, incluso podríamos seguir hablando de esa dramaturgia del vestuario, por nombrarlo así, incluso en una instalación performática, en una danza performance, o sea, independiente del formato, sigue teniendo esa calidad de dramaturgia. Siempre, siempre hay una narrativa, siempre hay una narrativa. Inclusive si nos vamos por fuera de las artes escénicas o de las artes vivas y pensamos en las artes más menos dinámicas, también hay una narrativa, también hay un dispositivo que narra. Es decir, si yo pinto un cuadro en óleo o hago un collage o hago un wash, cada uno de esos elementos por la técnica misma ya está teniendo una narrativa, y más allá de lo que pinte y de qué tipo de pintura o de dibujo o de collage haga, más abstracto, más figurativo, siempre hay una narrativa. La forma del dispositivo incluye una narrativa en sí misma. La literatura es lo mismo. Si yo leo una novela en donde no hay puntuación o no hay párrafos y está todo seguido, y en cambio leo una novela en donde hay saltos de hojas, donde hay excesiva puntuación, el dispositivo formal ya está interviniendo en lo que está diciendo. Es decir, el arte es la relación entre forma y contenido, inexorablemente. Entonces, el dispositivo formal siempre es narrativo. A veces el artista o el escritor o quien sea no tiene ese cuidado, no piensa en eso, piensa que solamente abocándose al dispositivo del sentido más profundo, vale decir, al qué y no al cómo, porque el cómo es el que hace el qué en el arte, no el qué exclusivamente, se olvida de eso y entonces, bueno, aparecen las cosas que están de algún modo no muy bien hechas o son aburridas o directamente un desastre, ¿no? Así es. Yo tengo una pregunta por lo híbrido, ¿cierto? Pero mi pregunta, bueno, no sé si quieres ver o que también tenías una pregunta sobre lo híbrido como complementado con el vestuario, ¿cierto? No sé si la quieres formular, pero yo... Comencemos con la tuya si quieres y luego metemos la... En algún momento hablaste de esos formatos que obviamente hibridas pues como para construir uno nuevo o construir pues como una puesta en escena y hablabas del desconocimiento de ese formato, también como casi que parte de tu metodología o parte de esa metodología de lo accidental, de lo error, ¿cierto? Pues cuando escuché eso, finalmente también hay como una reflexión dentro de mi quehacer, precisamente porque yo como diseñador antes lo que quiero es escarbar, ¿cierto? Ese personaje o ese formato para entenderlo del todo y poder proponer. Entonces también quisiera preguntarte como hasta qué punto llega ese desconocimiento o si en el camino se va conociendo ese formato, o sí, como que hasta qué punto llega para también mirar cómo traducirlo posiblemente en una metodología de diseño. En principio, en relación como más conceptual de la idea de hibridación, hay que pensar que las artes escénicas son artes híbridas, no son
artes puras, como son otras disciplinas que no tienen la necesidad de ser subsidiarias de otras. En cambio, el teatro o las artes escénicas son subsidiarias de otras artes. Por lo tanto, su naturaleza es híbrida. Su naturaleza es la relación más o menos pareja de diferentes dispositivos artísticos, no solo dispositivos formales internos. Entonces, hay que partir de que estamos en un dispositivo híbrido o en un género híbrido. Después, en relación a la pregunta ya más metodológica en relación a la hibridación o a la accidentalidad o a la liminalidad, el punto es, de algún modo, no es ir ciego, sino es ir con los ojos muy abiertos y encontrar... Hay algo en un texto de Benjamin que yo utilizo mucho y que a mí me gusta mucho, que él habla de las características del relámpago. Y el relámpago dice que produce un doble dispositivo, que es una enorme iluminación en un tiempo muy, muy corto. Pero al mismo tiempo esa iluminación permite ver, pero al mismo tiempo es tan fuerte que ciega. Esos son los momentos que hay que encontrar, son los momentos de los hallazgos, no tanto de las búsquedas, sino de los encuentros. Pero uno no busca ciegas, uno no encuentra ciegas, uno encuentra a partir de un camino que va recorriendo. Es decir, uno no es que está siempre en cero y de pronto no es el genio, sino es el artesano. El artesano va encontrando con sus manos, y digo en términos simbólicos, con sus manos, ¿no? Digo, cada uno con las herramientas de su quehacer específico, va encontrando porque va recorriendo un camino, y el camino es la experiencia. No es tan importante el punto de partida como el punto de llegada, sino como el camino. El trayecto se hace en el camino. La contemporaneidad de la posmodernidad exige eliminar el camino, lo más rico de la experiencia, para decir, pienso ya y lo quiero ya. Ya, no hay intermediación, no hay experiencia, se quiere el resultado inmediato, es la vorágine de la posmodernidad, del consumo, de la hiperconectividad, de la impaciencia, etc. Yo abogo por el proceso, y el proceso es ir caminando como hacía el flaneur del siglo XIX y encontrarse con el mundo. Y el mundo nos plantea un montón de estímulos que nosotros como artistas tenemos la posibilidad de tomar y reactualizar y poner en combinación de otro modo a cómo están en el mundo dispuestos. Y eso es lo que permite esa hibridación y ese nuevo formato. Pero entonces uno va recogiendo, digamos, las galletitas del cuento de Hansel y Gretel para encontrar ese camino, y esas galletitas van haciendo el acervo de un artista. Es decir, uno va juntando herramientas a lo largo de su experiencia y las lleva en ese camino. Entonces, lo que hace es, con esa experiencia, con esas herramientas recogidas durante su vida artística, su poética, su estética, como lo querramos llamar, permiten justamente un encuentro novedoso frente a ese hallazgo. No es que es a ciegas, no es que aparece y soy un genio, no existe el genio. Para mí no existe el genio artístico. Existe el trabajo metódico, obviamente con las características de la poética, la sensibilidad, el pensamiento no lineal, anti-aristotélico, pero es una metodología de trabajo que cada uno se la tiene que inventar, porque lo interesante del arte es que no hay reglas duras, y mucho menos después del comienzo del siglo XX, es decir, de Duchamp en adelante se acabaron cualquier tipo de reglas o de lecturas unívocas acerca del arte, y justamente apareció un campo abierto que permitió muchas experiencias absolutamente novedosas, algunas muy buenas y otras muy tontas, pero que le asignó al artista la responsabilidad de ser coherente y ético con su propio quehacer. Okay. Bueno, y ya continuando como con esa noción de lo híbrido y ese carácter híbrido, pues como tú piensas las artes escénicas, las artes vivas, ¿de qué manera se construye o piensas el vestuario para tus propuestas teniendo justamente en cuenta ese carácter híbrido? Bueno, creo que con el ejemplo que te puse anteriormente, de algún modo, con el ejemplo del monólogo del ser o no ser con el empleado del mes, ahí de algún modo cuenta un poco cuál es la narrativa en relación, yo diría, a todos mis dispositivos, no solo al dispositivo del vestuario. Ahora,
hay determinados materiales o determinados montajes que van a estar más apoyados en determinados elementos y otros más apoyados en otros. Tienen que ver con las características intrínsecas del montaje. Yo no tengo una a priori. Es decir, mi estética se va construyendo en la medida en que voy enfrentándome al interrogante de lo que es esa nueva obra. ¿Qué características tiene? Va a decir, aquello que estoy por hacer me interroga. No es que yo lo domino y digo esto va a ser así, 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 sino que me pregunto qué es este material, no sé, lo que fuese el punto de partida, un texto que me motivó, o un cuadro que vi, o una lectura, o una película, aquello que fue el elemento de disparador para hacer una siguiente obra, tiene una narrativa propia que yo tengo que descubrir y no tratar de imponerle mi estética a esa narrativa, porque si no todas mis obras van a ser iguales y al mismo tiempo voy a estar diciendo siempre lo mismo, nada más que disfrazado con una cáscara que simula ser novedosa y en realidad no es novedosa. Lo que tengo que entender yo es que cada nueva obra es un nuevo interrogante, y entonces a veces ese nuevo interrogante se me plantea en que debo ponerles el acento a determinados elementos. En algunos casos puede ser el aspecto visual, el aspecto sonoro, el aspecto textual, el aspecto cinético, etc. Cuando tiene que ver con un elemento en donde el vestuario es un dispositivo de narración fundamental, uno tiene que ajustar de algún modo los dispositivos dramatúrgicos para que ese elemento sea el que narre. Entonces, no es que aplique las mismas soluciones o las mismas estrategias para los mismos montajes. Depende de la necesidad específica de ese dispositivo dentro del marco de esa obra. Entonces, si en el caso, y ahora abordo la respuesta a tu pregunta, en el caso del vestuario, si hay algún elemento que hace que el vestuario sea esencial para esa narrativa, es decir, sea predominante, sí, porque como dije antes, no todos los elementos tienen el mismo valor en todos los espectáculos, entonces ahí pienso de modo tal que la dramaturgia de un del vestuario sea nodal para la construcción de una poética. Voy a poner un ejemplo porque si no queda en el campo de lo abstracto. En el año, no me acuerdo, 2003 o 2004, ya hace muchos años, hice un montaje justamente de Hamlet, ¿sí? Que no era el Hamlet tradicional, sino el Hamlet de un autor argentino que se llama Luis Cano. Yo pensé en el dispositivo espacial como pensar el castillo de Elsinor, va a decir el reino de Dinamarca, como una gran herrería en donde todos los elementos estuviesen oxidados. ¿Sí? Una metáfora de que algo está podrido en Dinamarca. Y entonces todos los intérpretes de la obra de Shakespeare, tanto los masculinos como los femeninos, tanto el rey como la reina, como el fantasma, como todos los personajes que participan de la obra, estaban vestidos de herreros, tenían como un traje con esa protección de delantales de cuero que tienen los herreros por las salpicaduras de elementos de alta temperatura, chispa, fuego, etcétera, etcétera. Y en algún momento usaban máscaras de soldador. El elemento vestuario era muy importante porque generaba un dispositivo semántico muy fuerte que adscribía al planteo todo y al mismo tiempo le daba una fuerza visual. Tenían guantes, esos guantes de descarne que les permite también a los soldadores trabajar con altas temperaturas, a los herreros con alta temperatura. Entonces había un dispositivo muy fuerte desde lo visual y que de algún modo reelaboraba una posible idea de lo que podría ser un vestuario isabelino, por llamarlo de alguna manera. Entonces, en ese caso, el elemento era muy fuerte y muy claro. En otros dispositivos performativos más próximos, utilizo a veces algunos vestuarios que tienen inscripciones, que tienen discursos. A veces utilizo algunos vestuarios que se rompen en escena.
en una obra que se llamaba La Chinoise, que estaba en una performance que se llamaba La Chinoise, que estaba construida a partir de la película de Jean-Luc Godard, de La Chinoise. Al principio los intérpretes estábamos con kimonos y en un momento nosotros lo destruíamos los kimonos y quedábamos con ropa interior. También la destrucción del vestuario, es decir, el gesto de la desnudez o el gesto de revelar algo que no necesariamente es el cuerpo desnudo, sino que algo está oculto detrás de la primer capa de vestuario, también juega en términos discursivos. Pongo otro ejemplo, ahora que me acuerdo. En una versión de Rey Lear del texto de Rodrigo García, cuando el público ingresaba a escena, los 12 intérpretes estaban vestidos con vestuario isabelino. El público ingresaba por la escena, veía a los actores vestidos, estaban en escena, esperando, simplemente aguardando como un actor aguarda para empezar a actuar, nada más que frente al público, y cuando se apagaba la luz de la platea, los actores se abrían del vestuario, dejaban caer el vestuario isabelino y estaban con vestuario contemporáneo, y ahí empezaba recién el Rey Lear. Esto ya era todo un signo. Total. Y que ponía desde el principio el acento en que, cuidado, no es ese Rey Lear que ustedes quieren ver o que ustedes imaginaban que venían a ver, sino que es otro Rey Lear. Entonces son elementos que depende el momento y el valor que uno le tiene que dar a la narrativa, los utiliza en función de un dispositivo mayor. Emilio, tú en algún momento hablas como de esa metodología, supongamos cuando trabajas con el intérprete o la intérprete, donde también quieres ver como a esa persona en escena, ¿cierto? O sea, no solo tú diciéndole cómo hacer, sino que también esa persona pues como que esté en escena. Eso también está como para esos otros personas que están construyendo ese dispositivo, es decir, cómo es esa relación con el diseñador o la diseñadora de vestuario. Llega también a ese punto de esa persona también, supongamos, estar un poco como en escena, no pues físicamente, pero sí como desde esa construcción. A ver, mis metodologías en general, si bien son diferentes, tienen algo en común, es que yo hago un trabajo de investigación, un trabajo de campo siempre en solitario, durante un tiempo largo. A partir de ahí yo acopio materiales, pero acopio materiales como si fuese un gran basurero. Y una vez que tengo acopiado esos materiales, que son materiales que tienen que ver con asociaciones esencialmente, va a decir el punto de partida, ¿sí? El germen es el punto de partida. Y ese punto de partida se le van acopiando diferentes materiales que surgieron por asociaciones accidentales, por lecturas profundas, por ese gesto del flaneur que uno recorre encontrando cosas y la va asociando, y cuando tengo un enorme basurero empiezo un siguiente trabajo que es el de pensar qué tipo de relación pueden tener entre todos estos objetos. Cuando digo objetos conceptuales, no necesariamente objetos materiales. Entonces, estos objetos, ¿qué grado de relación pueden tener con ese germen, con el punto de partida? Y a partir de ahí aplico un tipo de asociación que yo digo que es una asociación poética, que no necesariamente está sostenida por la lógica, sino está sostenida por las reglas de la poética, que son unas reglas intermedias entre el mundo de la lógica y las apreciaciones personales, ¿no? La subjetividad. Entonces eso termina conformando un corpus que no construye nada más que un corpus que es para el proceso de trabajo. Ahí es cuando yo convoco al resto de los actantes que van a participar de la obra. Llámense intérpretes, llámense artistas fuera de escena, músicos, escenógrafos, vestuaristas, iluminadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y les paso esa materialidad. Y con esa materialidad yo armo un marco. Y lo que les pido a los creadores extraescénicos es que dentro de ese marco generen un universo propio. Okay. Y una vez que generan ese universo propio, empezamos a discutir las características. Es decir, el vestuarista, el iluminador o el escenógrafo tienen la parcialidad, son responsables de una parcialidad.
y no pueden entender la totalidad. El único que puede manejar la totalidad es el director. Los demás partícipes pueden entender la totalidad, pero no tienen el cabal noción de cómo se interrelacionan esas parcialidades. Por lo tanto, una vez que presentan las propuestas, están filtradas por, digamos, el análisis que puedo hacer yo acerca de qué modo interviene ese dispositivo, llámese vestuario en este caso, dentro de la totalidad, y si esa intervención es la apropiada. Si no es la apropiada, desde mi punto de vista, les pido reformas y así vamos trabajando en un ida y vuelta hasta encontrar el punto final, ¿no? Ahora, en relación a la pregunta, si están presentes en escena, bueno, están presentes a través de su trabajo, no están presentes a través de la presencia material como está el intérprete, ¿no? Es otro tipo de trabajo, es otro tipo de negociación. Pero sí, claro, es una negociación. No es que yo acepto lo que plantea un vestuarista, ni yo impongo un vestuario para que un vestuarista simplemente lo realice, sino que escucho las propuestas a partir de que el vestuarista, en este caso, escuchó cuál era mi propuesta inicial y cuál eran el resto de las propuestas de los otros elementos que van a estar viviendo en escena. Ok. Emilio, ¿y en qué momento empezaste como a llamar colaboradores, a que vinieran como a nutrir esas creaciones? Al principio, el periférico de objetos era muy endogámico y las primeras, diría, los primeros 2 o 3 espectáculos o 4 espectáculos, nosotros hacíamos todo. Hacíamos la realización escenográfica, la realización de vestuario. Era medio como que nosotros teníamos como cierta omnipotencia, pero al mismo tiempo porque también eran experiencias de cámara, eran para pocos espectadores, con lo cual no había un exceso de realización, estábamos aprendiendo, como todo artista en proceso de aprendizaje va cometiendo errores o va aprendiendo sobre la marcha. A medida que las experiencias fueron haciéndose más grandes, entendimos que necesitábamos ampliar el dispositivo, inclusive con intérpretes, porque antes de nosotros éramos al mismo tiempo los directores y los intérpretes, e incorporamos todo el dispositivo, o todo, digamos, los actantes necesarios para que el dispositivo fuera creciendo al mismo tiempo que íbamos creciendo nosotros en dimensiones. Y a partir de ese momento yo empecé a trabajar siempre con colaboradores desde el principio, y qué decir, yo trabajo con colaboradores que son los mismos de hace 20 años, no conformo un grupo, porque no me interesa pensar el grupo. Pienso, después de haber trabajado en grupo durante muchos años, yo me desprendí de la idea del grupo, porque el grupo genera muchos elementos propositivos, pero muchas restricciones y muchos anquilosamientos dentro de roles que se transforman en roles estancos, y a mí me da un poco de miedo eso en relación al arte. Pero sí trabajo con colaboradores a los que llamo cada vez, y a los que refrendamos el deseo de trabajar otra vez nuevamente juntos, no por obligación, porque pertenecemos a un grupo, sino porque queremos seguir trabajando juntos. Entonces, trabajo con colaboradores en diferentes áreas desde hace mucho tiempo, y por supuesto siempre incorporo nueva gente, especialmente gente joven. A mí me nutre mucho trabajar con gente joven, básicamente por el exceso de energía que tiene el joven, y al mismo tiempo porque tiene todo aquello que yo, por pertenecer a una generación que lamentablemente nos vamos poniendo cada vez más grandes, ya no tenemos, que es la ley de la vida, y sobre eso no podemos hacer nada, tiene justamente esa relación con lo novedoso, con lo fresco, con lo contemporáneo, que uno al mismo tiempo tiene que hacer un esfuerzo por mantener. En cambio el joven lo tiene inscripto en su propia naturaleza. Emilio, ¿consideras que también esta forma de trabajar podría ser un colectivo, una forma de colectivo, de pensar del colectivo? No. Siempre es colectivo. Siempre el trabajo, para mí por lo menos, el trabajo es horizontal. Pero dentro de esa horizontalidad hay roles. Y el rol del director es dirigir. Por lo tanto, es el que tiene que filtrar. Ese es su trabajo. Si hay un trabajo colectivo que no tiene director, hay un pequeño gran problema, que es que justamente no hay alguien que esté cumpliendo un rol que es esencial dentro del dispositivo de las artes escénicas. Del mismo modo que si falta el vestuarista, hay un problema, porque creo que le pongo cualquier ropa y ya está. Hay un problema. Entonces, el dispositivo siempre es colectivo,
pero cada uno cumple un rol que no puede ser ocupado por otro que no sea el responsable de ese rol específico. Y el del director es dirigir. Dentro de ese colectivo tiene en definitiva la responsabilidad final de filtrar aquellos elementos para que hagan sistema. Porque es el único que tiene en la cabeza la posibilidad de generar la unidad para construir ese universo con leyes propios del que hablaba al principio. Sí, pues yo lo decía también como esa decisión siempre de decir yo decido que tú seas parte de mi equipo, o sea, no somos un colectivo, estamos obligados a, sino como se genera una colectividad de constante, pues como la próxima obra te vuelvo a llamar y la próxima obra te vuelvo a llamar porque hemos construido una forma de crear, ¿cierto? Casi que se vuelve una relación abierta, pues por así decirlo, porque es como todos los días tomar la decisión de que quieres estar como construyendo con esa persona. Eso por un lado es así, pero al mismo tiempo las personas que forman parte de ese colectivo al mismo tiempo tienen singularidades y tienen procesos propios y tienen articulaciones que no necesariamente son posibles dentro de ese colectivo. Entonces, si solo ponen su líbido y su energía a ese colectivo, están perdiendo su singularidad y la posibilidad de, no sé, trabajar en otras latitudes, trabajar con otras personas sin estar traicionando ese colectivo. El colectivo nunca puede ser un elemento cerrado. En cuanto es un elemento cerrado, se transforma en un dispositivo dogmático, autorreferencial y peligroso desde mi punto de vista en términos de creación. Entonces siempre las singularidades son importantes, porque es importante respirar afuera para después nutrir a ese colectivo, con mi experiencia por fuera de ese colectivo. Si no, la experiencia se transforma en endogámica y de algún modo se apaga. Se acaba, tiene una vida, que puede ser rutilante, fascinante, pero en definitiva tiene fecha de muerte. Toda la razón, pues también vibro mucho como en esa forma de ser, o sea, como estar en varios momentos, en varios lugares. Creo yo también que cuando trabajas con diversas metodologías, también, pues, o por lo menos en mi caso, me ha permitido comprender un poco más como muchas miradas o muchas formas de hacer, ¿cierto? Que no es como una única forma de hacer. Es fundamental, es fundamental. Al mismo tiempo eso es lo que permite que, como tú lo decías, Emilio, como llegar a nutrir ese nuevo trabajo, ese nuevo proyecto y también encontrarte vos, o sea, cuál es tu estilo, cuál es tu manera de estar como en ese poder compartir con otras propuestas. Era lo que cuando yo hablaba de caja de herramientas, me refería a eso. Es justamente entender que en las experiencias otras, que no son las propias, hay elementos que pueden ser muy valiosas y que yo tengo la posibilidad de tomarlas y moldearlas a mi campo de interés. Yo cuando yo doy clases de puesta en escena y dirección todos los años, bueno, ahora están interrumpidas lamentablemente, pero ya las retomaremos, y lo que le digo a mis alumnos es que el arte solo se puede enseñar a partir de la experiencia, no a partir de dogmas ni de elementos cerrados, ni estructurados, ni institucionalizados. Entonces, yo voy a enseñar a partir de mi experiencia. Pero lo que no puedo hacer es imponer mi experiencia, mis gustos, mis estéticas, sino voy a exponer mi experiencia para que ustedes la vampiricen, para que ustedes sean piratas y tomen aquellas experiencias, las capturen, se las apropien, pero solo van a ser válidas en tanto y en cuanto las moldeen en función de sus propios intereses. Con lo cual, mi experiencia va a ser, en el mejor de los casos, si ustedes la activan, un parte de la caja de herramientas de su caja de herramientas y no una imposición de una estética premoldeada que les puede interesar porque pueden estar afectados porque les interesa mi estética, pero ustedes tienen que descubrir no solo su estética sino su metodología y no copiar la de aquella persona que consideran maestro o admiran, etcétera, etcétera. Sí, total. Emilio, yo tengo una pregunta por la otredad. Pues ya lo hablaste ahorita, pues como la otredad desde la escena, desde la creación escénica, ¿cierto? Reconocer el otro o la otra dentro de esos dispositivos, pero también hay como esa otredad como desde los discursos o desde incluso también las luchas, ¿cierto? El patriarcado, el feminismo, el racismo, bueno, todo este tipo de cosas.
mi pregunta, incluso es una pregunta personal, ¿cómo llegar a hablar de eso? Pues si consideras que hay como unos límites que no se pueden tocar frente a esa información, ya que una es algo, ¿cierto? O sea, supongamos yo soy una mujer blanca, mestiza, ¿cierto? Pero no soy afro. Entonces, en ese sentido, de lo no, tengo que, pues, o personalmente respeto, ¿cierto? Hasta cierto punto cómo mencionarlo o hablarlo. ¿Tú consideras que hay unos límites para hablar sobre esos temas o que no es necesario y todo se debería de tocar y hablar independientemente de la persona que está ahí? Mira, no recuerdo si fue en los 80 o en los 90, hubo una discusión muy grande entre Jean-Luc Godard y Claude Lanzmann, el que hizo el documental Shoah, ¿no? Ese documental de casi 10 horas acerca de las víctimas del nazismo y del genocidio de los judíos en la Europa nazi. Y la discusión era que Lanzmann decía que no se puede mostrar todo, que no se puede hacer arte con los campos de concentración. Vale decir, imponía interdictos. Sobre determinadas cosas no se pueden hablar, son tan monstruosas que no se pueden hablar, como si hubiese algo sagrado, intocable. Y Godard decía lo contrario, decía, todo se puede hablar, el problema es que hay que pensar la forma apropiada para hablar de aquello que es difícil hablar. Entonces, sobre algo tan monstruoso como el genocidio, como el holocausto, obviamente es muy difícil hablar desde lo artístico. Lo que no quiere decir que no se puede hablar, sino que hay que encontrar formas apropiadas para hablar acerca de lo que sea. Entonces, para mí no hay interdictos. Para mí el hecho de no ser mujer no me impide a mí expresarme acerca del feminismo. Para mí el hecho de no ser negro o no ser trans o no ser ninguna de aquellas categorías minorizadas por la sociedad no impide que yo hable de aquello que tengo la necesidad de hablar. El punto es encontrar una forma para hablar de ese lugar al que uno no pertenece, para no generar ni un elemento de colonización, por un lado, pero por otro lado no caer dentro del dispositivo de la corrección política, que es otro discurso de la colonización bien pensante, y que es tan peligroso como el discurso fascista, porque ambos construyen una política de la cancelación. Del que no piensa igual que yo debe ser cancelado. Por izquierda, que no estando en izquierda, para mí es una falsa izquierda, es una derecha. La política de la corrección política es una política peligrosa en términos discursivos, o por derecha, directamente por la cultura de la cancelación directa, como es la del racismo, por la colonización, por la violencia de la autoridad. Entonces, para mí no hay interdictos, pero hay que tener mucho cuidado en las formas que uno elige para hablar de determinados tópicos, cualquiera sean ellos, los más complicados o los más simples. Pero estoy en contra de cualquier... Hace un año y medio, 2 años, me acuerdo, estuvo Rodrigo García en Buenos Aires presentando un espectáculo y yo tuve la suerte de entrevistarlo y tuvimos una charla en un teatro. Y Rodrigo decía algo interesante, decía, estamos viviendo en una época neovictoriana. Es muy paradójico, donde se vuelve a los cánones del siglo XIX con un discurso abierto, pero en realidad que es pura cultura de la cancelación. Hay que anular dentro del arte y de la corrección política a aquel que no se enuncia claramente a favor de la corrección política, porque genera algún tipo de peligro que no se termina de entender. Yo estoy absolutamente en desacuerdo con eso y creo que no hay temas que no se toquen, pero sí hay que pensar la forma en que se abordan los temas. Sí. Bueno, yo tengo una preguntita también relacionada con los presupuestos. ¿Presupuestos económicos estás hablando? Económicos. ¿Cómo haces con esas, bueno, no sé si existen, pero si existen en tu caso, las limitaciones presupuestales? ¿Cómo haces para, o sea, si tienes una necesidad artística, estética, específica,
¿cómo haces ahí cuando quizás el presupuesto no está acorde para no, ¿cómo decir? Pues como para poder ejecutarla como tú la quieres, como tú la piensas, también en esa búsqueda, pero teniendo en cuenta como esa carencia que quizás pueda haber a nivel presupuestal? Mira, el Periférico de Objetos tuvo una gran suerte, que fue crear sus primeros 3 o 4 espectáculos con 0 pesos de presupuesto. Encontrando cosas, hurtando pequeñas cosas de algunos otros teatros en donde trabajábamos, con cosas que encontrábamos y que íbamos como rearmando. Y entendimos que de algún modo había una potencia en la síntesis, en la carencia, que nos iba a permitir, o por lo menos a mí, que me permitió a lo largo de mi carrera ir amoldándome a trabajar con grandes presupuestos, con marcos enormes, que me permitían imaginar producciones que no podía imaginarlas en función de justamente no tener dinero, y trabajar de manera independiente, de manera que sigo haciéndolo. Yo trabajo en 2 marcos, con 2 o varios marcos más, que tienen que ver con lo independiente o con las relaciones contractuales que puedo establecerme con los teatros, en general con los teatros públicos, o con los espacios públicos, o con aquellos festivales que puedan financiar mis producciones o invitar, etcétera, etcétera. El único terreno que no me interesa es el del comercial, porque ahí creo no es ámbito de mi interés, pero sí me muevo en estos 2 sistemas, el independiente y el estatal, por llamarlo de una manera, que me permiten estos 2 juegos. Entonces, yo aprendí desde hace mucho tiempo, y esto también lo enseño en mis clases de puesta en escena, que un elemento importante en términos de creación para mí es el diseño de producción. No solo estoy pensando en lo que voy a hacer, sino cómo voy a hacer aquello que estoy pensando hacer desde el principio. ¿Para qué? Para no caer en frustraciones. Imagino que voy a trabajar en una escena con 50 caballos blancos y de pronto no tengo dinero ni para comprar un burro. Entonces ahí aparece la frustración. En cambio, si nosotros pensamos en las características creativas del diseño de producción de aquello que estamos pensando, no vamos a estar frustrados, vamos a entender cuál es el limitante, y el limitante no va a ser un limitante, sino va a ser una potencia. Sí. Vuelvo a Godard, me gusta mucho cómo piensa, no solo cómo hace cine o cómo hizo cine, sino cómo piensa. Godard a veces decía, cuanto menos dinero tengo para hacer una película, mejor película hago. ¿Por qué decía? Porque reemplaza los criterios, digamos, la carencia económica en creatividad poética. Y ahí hay una potencia, que la metáfora es eso, es la capacidad de pensar la realidad por otros medios, y también la capacidad de repensar aquel objeto que no podemos adquirir por otros que tengan su misma o quizás mayor capacidad narrativa. Entonces se trata de eso, de pensar, de adecuarse. Obviamente que estoy haciendo una apología del teatro pobre. Todos querríamos tener a nuestra disposición un buen dinero para ejecutar la producción de nuestros espectáculos, pero entendamos que vivimos en países pobres. Latinoamérica es un país enormemente en un continente enormemente pobre. En nuestros países, Colombia, Argentina y el resto de, seguramente aquellos que nos estén escuchando, vivan en países pobres, donde las necesidades económicas de la población son enormes, donde hay mucha pobreza, donde hay mucha miseria, y nosotros los artistas somos afortunados de poder hacer y vivir dentro de ese contexto terrible. Con lo cual no tenemos que autoconmiserarnos por no tener plata como tienen en Europa para producir obras de teatro y hacer gastos fastuosos, sino entender que el privilegio que tenemos de ser artistas dentro de este contexto nos obliga a pensar soluciones creativas para seguir produciendo y ser responsables como artistas que crean en ese contexto. Entonces, para mí, claro, yo lo digo desde un lugar que me permite, que luego de muchos años, haber accedido a mecánicas de producción que me permitieron, digamos, hacer obras grandes o con
con grandes presupuestos. Entonces tengo este privilegio. No sé si es lo mismo para aquel que ha batallado todo el tiempo y no ha accedido a otro y siempre ha tenido que trabajar en pequeñas producciones. Soy consciente de esto, no estoy haciendo no quiero hacer una pedagogía de esto, pero sí pensar que uno de los elementos característicos del arte en general es la síntesis. Y la síntesis es reducir materialmente algo sin que pierda su potencia expresiva. Y entonces poder pensar que lo sintético no necesariamente es un límite, sino que al mismo tiempo es una potencia. Y entonces, mientras tanto no tenemos recursos para acceder a producciones más grandes, no inmovilizarnos, no estancarnos y no autoconmiserarnos, sino seguir produciendo, porque vamos a encontrar seguramente una brecha para poder expresarnos. Incluso yo creo que tenemos como un asunto de recursividad y que esa recursividad se puede transformar en esa misma creatividad precisamente también por ser latinoamericanos. No sé, como que el contexto de nosotros y de nosotras también hace que uno se enfrente a esos pocos recursos de unas maneras diferentes, creo yo. O sea, no sé, yo estudié y trabajé en España y me daba cuenta de eso. O sea, como que los que éramos latinos teníamos una relación diferente con esos presupuestos, ¿cierto? Así es. Entonces creo que ahí también, o sea, esa misma recursividad se nos vuelve una herramienta de trabajo maravillosa para, o sea, a la final sería pocas personas son las que tienen todo solucionado en estos países, ¿cierto? Y en ese sentido, siempre, toda la vida hemos tenido que buscar de qué manera hacer tal o cual cosa, ¿cierto? Entonces, como que creo que la recursividad como tal se nos vuelve una herramienta prácticamente a la mayoría de latinos, si es que las quieren pues como también involucrar, ¿cierto? Puede que muchos lo ignoren. Ese es el secreto. Es que encontrar que eso o digamos, ese sistema de producción es una potencia y no una carencia. Pero una potencia para justamente desarrollar lo creativo y que no implica hacer un teatro mínimo, pobre o una decena, sino que se puede hacer algo exuberante, excedido, enorme, con muy poco. Sí, pero bueno, lo importante es eso, es aprovechar la potencia que tiene la limitación, por llamarlo de alguna manera. Lo que pasa es que, como vos decís, no todos son conscientes de esto, de que es una potencia, no una limitación. Total. Bueno, no sé si Vero tiene alguna otra pregunta, pero esto ha sido realmente bastante enriquecedor. Muchas gracias nuevamente por estar aquí en Mucha Tela para Cortar. Creo que también nos quedamos, no sé, con varias preguntas. Lo lindo de compartir con personas como vos, Emilio, que sos bastante grande para mí, ¿cierto? ¿Grande por la edad, también... Por la edad. Para nada. Usted es muy joven. Gracias. Sino que te despierte otras preguntas, y creo que eso es lo más importante, creo, pues en el teatro, como que esté viva la pregunta constantemente. Sí, ¿qué es lo que me pasa a mí? Yo no tengo respuestas, tengo preguntas. Vale decir que en charlas como estas también a mí yo me abro interrogantes. No tengo certeza, sino que son preguntas. Entonces siempre uno está en proceso de aprendizaje. El artista nunca termina de aprender, es decir, está a punto de terminar de aprender cuando muere, como todas personas, ¿no? Todos estamos en proceso de aprendizaje. Es importante también tener presente esto, que estamos siempre aprendiendo. Incluso uno muchas veces cree que ya, y ahí justo se da cuenta que no lo ha aprendido, que no lo sabe, que la pregunta es otra, cambia. Exactamente. Entonces, y esto es lo fascinante del proceso artístico, que es maleable, que es continuo y que siempre nos desconcierta. Nos permite seguir pensando nuevas preguntas para tratar de responder quiénes somos, por qué estamos en el mundo, por qué la muerte, por qué la violencia, etcétera, etcétera. Los tópicos habituales que nos preguntamos los artistas, ¿no? Que nos revuelcan. Y bueno, yo también te doy las gracias. De verdad que para mí ha sido maravilloso poder hablar contigo, y pues también tener a Diana aquí que me acompaña en este nuevo proyecto. Esperamos igual que si se presenta la oportunidad podamos seguir hablando en otras ocasiones.
Cómo no, con mucho gusto. Aquí estoy, gracias a ustedes por la invitación y bueno, que el proyecto sea fructífero y que puedan recopilar voces muy disímiles de diferentes creadores, de modo tal de hacer un corpus discursivo que no sea unívoco, ¿no? Justamente. Así será. Bueno, para finalizar, les recordamos que Mucha Tela para Cortar es un proyecto ganador de la convocatoria de estímulos para el arte y la cultura 2020 de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín, y nos despedimos nuevamente agradeciendo a Sergio Giraldo, quien nos deleita con su paisaje sonoro, a Sara Quijano por darle color, texturas y trazos a nuestras palabras, Juliana Serna, quien nos acompaña desde la comunicación del proyecto, Vero Rendón y Ana Chandía desde la creación de contenidos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal en YouTube para que no se pierdan de nuestro contenido cada semana, y recuerden que este espacio es para cuestionar, analizar y documentar nuestro oficio en una apuesta por la democratización de la información, romper fronteras geográficas y escuchar diversas miradas con tan solo un clic. ¡Hasta pronto! ¡Chao!